El siguiente es un programa de información y opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, apto para todo público. Bienvenidos a Global Radio, Información 2.0. Somos una revista informativa de actualidad y variedades con calidad premium internacional. Escúchanos todas las tardes en directo también por www.éxtasis977fm.com, por éxtasis977.caster.fm y en este dial 97.7 FM Éxtasis, la radio feliz. Trabajamos para ustedes en la producción y conducción de este espacio Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución número 52790 de la Universidad Central de Venezuela, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución número 52800 de la Universidad Central de Venezuela. Laboramos para ustedes junto a un equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia en la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón. Estás escuchando Global Radio, tu revista radial informativa. La entrevista del día. Bien amigos, estamos de regreso en Global Radio, su revista informativa 2.0, y ya estamos listos para la entrevista del día. Como informamos, está en línea telefónica en vivo desde Jerusalén, Israel, nuestra invitada Dori Lustrón. Ella es periodista, escritora, directora de porisrael.org. Y con ella queremos hablar sobre toda la situación que ha estado viviendo en estas últimas horas y días el Estado de Israel en la situación del ataque generado por facciones radicales palestinas desde Gaza, en donde se arrojaron en pocos días, en pocas horas, más de 600 misiles contra ciudadanos, contra población civil israelí. El tema lo tenemos titulado de la siguiente forma: Israel bajo ataque, ¿hasta cuándo? Dori Lustrón, muy buenas tardes, muy buenas noches para ti. Bienvenida a Global Radio y a Venezuela. Te voy a hacer una corrección. Adelante. Fueron 1.468 misiles lanzados hacia Israel. Repite el número, por favor. ¿Cuáles? 1.468 misiles, y de los cuales 291 fueron lanzamientos fallidos aterrizados en Gaza. 700 objetivos terroristas atacados y 437 intercepciones de la cúpula de hierro, con una efectividad del 95.6%, ¿no? Ha sido duro. En 5 días hemos recibido varios ataques, pero yo quiero hacer una salvedad antes de empezar. Israel no está en contra del pueblo palestino. Israel está luchando contra grupos terroristas que están tanto en Gaza como en la autoridad palestina, en Judea y Samaria o Cisjordania, como le quieran llamar. Estos grupos permanentemente están tratando de lanzar ataques y nosotros nos defendemos. Ustedes piensen qué pasaría si un país que está al lado de ustedes, como Colombia, algún país les empezara a tirar misiles. Ustedes se tienen que defender. Bueno, Israel se defiende. Lo que pasa es que atrás de todo esto está Irán. Irán ha tratado por todos los medios que esta gente atacara, que en realidad esto empezó con la muerte de un preso palestino que hacía huelga de hambre
y como no quiso que lo trataran ni con medicamentos, ni con comida, ni con nada, se murió. Era de la yihad islámica. Y entonces, en un día, así de golpe, tiraron 100 misiles en venganza, la yihad islámica, o 100 cohetes. Yo no le digo cohetes porque la gente cree que son cohetes como los que uno tira en Año Nuevo. No, son cohetes que tienen adentro clavos, tienen municiones y explosivos. Son cohetes que matan. Explosivos, Sí, correcto, son misiles. matan. Son misiles. Exacto, yo les llamo misiles, aunque me dicen Dori no es correcto, pero yo les llamo misiles, porque lo sufro, porque he pasado un montón de guerras ya a esta altura, después de 20 años de estar en Israel, y porque pasé la guerra del Líbano, la segunda guerra en el norte, así que bueno, ya tenemos bastante experiencia al respecto, ¿no? La cuestión es que el pueblo palestino no quiere vivir en paz. Es más, quiero hacer la salvedad que uno de los 2 muertos que hubo en Israel fue un trabajador palestino que vino a trabajar acá, con permiso, y que, bueno, no se protegió y lo mataron las esquirlas del misil de Hamás. Israel le va a dar mantenimiento a la familia como a cualquier persona del país muerto por el terror. O sea, que Israel no va a abandonar a la familia en Gaza y que, bueno, que van a recibir todo lo mismo que reciben los israelíes cuando nos atacan, ¿no? Bueno, la cuestión es que quiero decir una cosa importante. Irán pensaba que esto iba no solamente a alargarse, no quería que hubiera cese del fuego. Israel eliminó a los 6 líderes que estaban en Gaza, 6 personajes nefastos para nosotros, porque eran los que manejaban toda la organización. Israel los eliminó con un ataque quirúrgico de cuidar, de no matar a mucha gente, digamos, no mató casi a gente, y lo hizo con drones muy, muy precisos, cosa de que solamente atacáramos a los líderes. La yihad islámica se quedó sin líderes. Pero ellos pensaban que como Israel estaba dividido por los problemas políticos y por todas las manifestaciones, ellos pensaban que Israel se había debilitado. Bueno, resulta que no. Israel nunca está debilitado, porque en cuanto nos descuidemos y estemos debilitados, Israel se termina. Entonces, Israel se unió a la oposición política junto con el gobierno y entonces esto se dio de esa manera. Ahora, recordemos que para ellos todo es una victoria y entonces, según ellos, ganaron, pero no. Pidieron el cese del fuego. Irán está bastante enojado porque a Irán le sale muchísimo dinero mantener las organizaciones terroristas. Jamás 5 millones de dólares diarios, 5 millones de dólares diarios por día de confrontación es lo que le dio Irán a Yihad Islámica, según afirman medios israelíes. Mira, no, eso no se sabe, porque Irán no está en condiciones de dar tanto dinero a los grupos terroristas, porque Irán está pasando por una situación económica muy mala. No hay comida, no hay agua, se quedó con los fondos de pensiones de Irán y de Irak, la juventud está sin trabajo, llena de problemas, problemas de todo tipo, la población está envejecida en Irán. Entonces, eso es lo que dijeron. Pero no sé si es creíble porque si le hubieran mandado 5 millones de dólares diarios, otro hubiera sido el cantar. No te puedo decir ni que sí ni que no, pero aparentemente es difícil. Puede haberlos mandado, quizá mandaron una tandada de 5 millones, pero 5 millones de dólares todos los días es muy difícil, Gerardo, es muy difícil. O con un Irán que está muy mal económicamente. No digo que no, pero es poco creíble. Por eso yo no publiqué eso. Cuando yo veo que las cosas no son creíbles y no vienen de fuentes confiables, no publico nada.
Estamos hablando de un medio serio. Yo tomo la información de Israel Noticias, así se llama el medio, que publica en español, y ellos afirman esto al tiempo que dicen que miembros de Yihad Islámica se reunieron con las autoridades de Irán, además de todo. Sí, totalmente, sí, se reunieron y que con la autoridad de Irán. Cooperó con Yihad Islámica de alguna manera. Bueno, pero te digo la verdad, yo justamente tengo el artículo, está publicado en Por Israel, hoy lo publiqué, sobre el Irán, cómo estuvo encima de todo esto, y aparte de eso, estuvo pidiéndole a los países árabes que apoyaran monetariamente y que apoyaran a los palestinos, y los países árabes no hicieron nada. Los dejaron abandonados y los países árabes no interfirieron. Si quieren leer el artículo, que está muy bueno en Por Israel, justamente hoy lo publiqué, y el artículo dice: la operación israelí Escudo y Flecha expone la debilidad de Irán y fortalece los lazos regionales de Israel. Yo les recomiendo, es un artículo muy bueno, de un teniente coronel retirado, Michael Segal, y está en la fuente, es el Jerusalem Center de Jerusalén, de Public Affairs, o sea, el centro de Jerusalén, un ente de muy importante que tenemos, que se dedica al estudio de la política israelí seriamente. O sea, que me gustaría que los lectores entraran y lo leyeran, porque es muy interesante ver cómo Irán pidió ayuda a los países árabes y los países árabes dieron vuelta a la cara y no le dieron nada. Efectivamente vamos a recordarle a nuestra audiencia que estamos hablando con Dori Lustrón. Ella es periodista en Israel desde hace muchos años, muy reputada, y dirige el medio de comunicación internet que está recomendando leer, www.porisrael.org, porisrael.org. Adelante, Gerardo. Esta campaña militar, como dices, sirvió para mostrar que Israel mantiene lazos con el mundo árabe, muchos de estos, aunque informales y no declarados, pero lo cierto es que por allí mucho se hizo con el tema de los acuerdos de Abraham, y creo que esos acuerdos cambiaron en muchos sentidos la realidad de Medio Oriente, ¿no? Totalmente, y te digo más, todavía tenemos la esperanza, a pesar del acuerdo que tuvo Arabia Saudita con Irán, tenemos la esperanza de normalización de varios países del Golfo y aparte de África. Hemos hecho acuerdos con Marruecos que están a la expectativa, o estamos a la expectativa, y hay varios países de África que quieren la normalización y estamos ahí a un paso nomás. Los acuerdos de Abraham fueron una bendición para nosotros. Tenemos una relación excelente con Emiratos y con Bahrein. Israel está construyendo un hospital en Dubái. Israel está mandando gente. Hay un cantante israelí que se fue a vivir a Dubái. Así que bueno, estamos muy bien. Van y vienen la gente de Dubái, quieren venir a conocer todo lo que es tecnologías a Israel, a Tel Aviv. Vienen muchos a Tel Aviv. Tenemos muy buenos lazos con los países que hemos firmado los acuerdos, y tenemos la esperanza que va a haber más. Estamos esperando en algún momento que Arabia Saudita se decida. El problema es Biden, que ellos no confían en Biden. Bueno, tanto Obama como Biden los abandonó y no confían, y eso también empujó para que Arabia Saudita se uniera a su archienemigo como Irán, para tener los de aliado, para terminar con los hutíes del Yemen que les tiraban misiles de crucero a la refinería, y bueno, todo ese tipo de cosas. Vamos muy bien, y vamos a estar mejor. ¿Por qué menciono el tema de los acuerdos de Abraham? Porque simplemente uno ve lo que propone la visión de los acuerdos de Abraham, que son negocios, intercambios de tecnología, conocimientos, experiencias educativas, entre otras cosas, que llevan la prosperidad a los países de Oriente Medio, incluyendo Israel desde luego, frente a la única visión que tienen los grupos terroristas palestinos, que es el de llevar violencia a Oriente Medio, no solo contra Israel. Porque cada vez que hay una guerra contra Israel, se complica la región, no solamente Israel. Entonces, la visión anacrónica de los palestinos
ya no es válida en el mundo. Esto a pesar de la tontería que vimos esta semana en la ONU con el cuento de la NAPCA, que simplemente desconocer la existencia de Israel que tanto le ha aportado al mundo moderno, pues no es viable. Sí, el problema de la ONU, incluso de la Unión Europea, es difícil de creer, porque Israel es un país que en cuanto algún país necesita ayuda humanitaria, es el primer país que corre. Nos apoyaron en esta vuelta, en todo el acto que hicieron sobre la Nakba. La Nakba es la catástrofe que ellos llaman por haberse creado el Estado de Israel en el 48. Hubo 45 países que le hicieron boicot al acto, y países grandes como Estados Unidos, la Unión UK, Inglaterra, Canadá, Australia, le hicieron boicot. Los grandes países, 10 países de la Unión Europea se plegaron al boicot. O sea, que no tenemos amigos, no es que no tenemos amigos. Y tenemos mucha gente que ni siquiera es judía, que nos apoya. Entonces, yo digo, no nos sentimos solos porque tenemos al mundo a favor por un millón de cosas. Pero en general, Israel está bien, no podemos decir que esté mal. Los problemas internos se van a solucionar como se solucionaron siempre. Siempre tuvimos problemas internos. Somos muy apasionados en la defensa de nuestros ideales. Entonces, todo esto va a pasar y bueno, vamos a salir a flote como salimos siempre. Israel va a ayudar a su vecino. Israel le da agua y le da gas, le da Jordania. También a los palestinos, por supuesto, le dan agua y a los palestinos les damos protección, como le damos protección también a Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas sabe que si pide elecciones puede ganar Hamás, que va a ganar Hamás, y entonces Israel lo está protegiendo. Entonces no queremos a Hamás del lado de Judea y Samaria, porque imagínense que si tiran misiles desde el sur, desde Gaza, imagínense lo que puede ser misiles desde Judea y Samaria hacia el centro del país, que es la parte más poblada del país. Entonces, hay que cuidarla. Bueno, hay que cuidar todo el país. Sí, es un equilibrio. Bueno, la cuestión es que lo que puedo decir es que fue una semana muy dura, que no peleamos contra el pueblo palestino, sino que peleamos contra las organizaciones terroristas, y que Israel va a seguir dándoles ayuda humanitaria a Gaza. La gente de Gaza ya sabe cómo somos. Mucha gente viene a trabajar acá, y pues justamente, pobrecito, el muchachito que mataron también era un gazatí. Y todo esto que ha pasado en estos 5 días tan locos, esperemos que no se vuelvan a dar. Y bueno, vamos a seguir adelante incluso peleándonos entre nosotros en la política. En Israel todo el mundo se queja, y todo el mundo opina, todo el mundo... Claro, como cualquier democracia desarrollada, que es el caso de ustedes allá en Israel. Estamos hablando con Dori Lustrón, periodista israelí desde Jerusalén, en vivo, allá en Israel. Dori, para que nuestra audiencia en Venezuela pueda entender mejor lo que sucede allí. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el objetivo que persiguen los grupos radicales islámicos calificados de terroristas que dicen luchar a favor y por el pueblo palestino? ¿Qué es lo que busca esa gente? Echarnos. Muchos dicen que vuelva cada uno a sus países de origen. Mi país de origen es Israel. Quieren echarnos, quieren que Israel, ellos, los palestinos, cuando muestran el mapa de toda Palestina, el lugar de Israel, quieren echarnos, es muy simple. Entonces no nos van a echar porque nosotros hemos recuperado el país. Este país tiene 3.300 años de historia judía. Es más, era judeo, por eso nos llamamos judíos.
los musulmanes llegaron acá en el año 600 con el califa Omar, y Mahoma, o sea, no pueden decir que esto siempre fue palestino cuando sabemos que ellos fueron muy posteriores a nuestra llegada a Israel. Nosotros teníamos en el país 1272 años de historia cuando el califa Omar llegó acá. Y quiero leerte, que lo encontré hoy, que dije, lo voy a leer. O sea, ¿qué era, no? ¿Qué decían los líderes en el año 37, 48, 46? Los líderes árabes en esa época, es muy interesante, que decían, no existe ningún país que se llame Palestina. Palestina es un término inventado por los sionistas. No hay ninguna Palestina en la Biblia. Nuestro país ha sido por siglos parte de Siria. Palestina es ajena para nosotros. Esto lo dijo Auni Abdul Hadi, líder árabe sirio, en la British Peel Commission, en la Comisión Peel, en el año 1937. Después dijo otro, del profesor Philip Hitti, no existe ninguna cosa llamada Palestina en la historia, absolutamente no. Después, el representante de Arabia Saudita a las Naciones Unidas en 1956 dijo, es de público dominio el hecho que Palestina no es otra cosa que la Siria meridional. Como estas declaraciones, hay montones. Ellos no consideran, hasta el año 1964, en que Arafat, Zuhairi y Nasser armaron la OLP, hasta esa época no había Estado palestino, ni les interesaba un Estado. Pero ¿qué pasó? Que decidieron, para no darle a Siria ese pedazo de tierra, se juntaron y armaron la OLP, la Organización de Liberación de Palestina. A partir de ahí empezaron los problemas también. Siempre hubo problemas. Antes del 67 hubo problemas. Claro, pero no eran problemas. Siempre hubo problemas con los árabes porque cuando los judíos llegaron al país, había trabajo. Entonces, los árabes venían, que estaban muertos de hambre, venían al país a buscar trabajo y les daban trabajo. Dori, entonces, lamentablemente se nos terminó el tiempo de la entrevista, Dori. Te volveremos a contactar, porque de verdad que este tema es muy apasionante, porque, a ver, de todo lo que hemos estado conversando, Gerardo, tu persona y yo, en el día de hoy para nuestra audiencia, se intuye que detrás de todo esto hay un movimiento antisemita, antijudío, que ha luchado contra Israel desde sus propios inicios como Estado moderno en 1948 para acá, de manera que Israel ha estado todo el tiempo bajo ataque y sigue estando bajo ataque por diferentes argumentos que se puedan esgrimir, como en este caso, digamos, la autonomía del pueblo palestino, etc. Creo no estar equivocado, pero me gustaría... Te quiero recordar, Gerardo. Ajá. Sí, por favor. Te quiero recordar que en 1920 el Mufti al-Husseini se reunió con Hitler para exterminar a los judíos de la tierra esta. Así que esto viene de antes, más que nada cuando esta era una zona muy despoblada, y cuando empezaron a llegar las masas inmigratorias de los judíos, ahí empezaron los problemas con los árabes. Al principio no había tanto problema con los árabes porque los judíos traían trabajo, pero después, cuando se dieron cuenta de que acá podía haber una vida próspera, bueno, ahí empezaron. Los judíos secaron pantanos, regaron el desierto, y esto empezó a florecer. Y cuando empezó a florecer, empezaron los problemas. Así es. Bueno, es una historia muy, muy compleja, pero muy interesante, la que se vive en Israel. Despedimos la entrevista, Dori. Muchísimas gracias por brindarnos estos minutos de tu tiempo, habida cuenta de que allá en Israel es medianoche. Gerardo. Muy agradecido, Dori. Solamente agrego algo. Es curioso ver cómo la bandera palestina se parece tanto a la de Jordania, y algunos dicen que palestino significa invasor, ¿no? Así que no quiero decir nada más para no entrar en más polémica, pero agradecerte por tu tiempo, y de verdad que apreciamos mucho el compartir estos minutos contigo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, y bueno, estoy a su disposición cuando quieran. Así es, muchísimas gracias.
Bien amigos, era Dori Lustrón, periodista israelí desde Jerusalén en vivo.